Gracias a Dios por este tiempo de alabanza y de adoración que hemos podido tener a nuestro Padre Celestial. Y asimismo los quiero invitar a que vayamos nuevamente a la palabra de Dios. En esta ocasión en el Evangelio de Mateo. Vamos a leer del capítulo 5, del versículo 1 al versículo 12. Evangelio según Mateo, capítulo 5. La lectura es del versículo 1 al versículo 12. Haré nuevamente esta lectura en voz alta y, amada iglesia, ustedes pueden seguirme con su vista desde su hogar. Os invito a que leamos la palabra de Dios. Estaré leyendo en la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra de Dios. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Palabra de Dios. Y de esta misma forma quiero invitarles a que meditemos en la palabra de Dios acerca de este pasaje. Por favor, no lo pierda de vista, no cambie la página de su Biblia. Manténgalo allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, en estos primeros versículos, porque meditaremos en la palabra de Dios en esta escritura en particular. Es pues un texto muy conocido, es un texto bastante común. Las bienaventuranzas es el inicio del sermón de la montaña o el sermón del monte, como se le llama, del cual tenemos testimonio en el Evangelio de Mateo, que fue uno de los 5 discursos que el Evangelio de Mateo testifica que Jesús enseñó. Podríamos decir una de las 5 predicaciones que encontramos textuales en el Evangelio de Mateo. Es una gran bendición para nosotros tener este Evangelio y tener testimonio de estas predicaciones de Jesús. Básicamente el Evangelio de Mateo está organizado en torno a estos cinco pasajes, estos cinco sermones de Jesús. Tenemos uno en el capítulo 5, en el capítulo 10, en el capítulo 13, en el capítulo 18 y en el capítulo 24 y 25. Y cada sermón de Jesús tiene una temática en particular, y parece ser que lo que sucede alrededor de la narración del Evangelio tiene que ver o está en relación a lo que cada uno de estos mensajes ha dicho, cada uno de estas predicaciones dice. Por allí alguien ha observado que probablemente tal vez el Evangelio de Mateo se utilizó como una especie de libro de texto, de enseñanza, de discipulado a creyentes en la iglesia de Antioquía, probablemente, que pudieran ser como unidades de estudio, estas 5 unidades, ¿verdad? Y alguien por allí también ha comparado con los 5 libros del Pentateuco, la ley dada por Moisés, ahora esta especie de 5 nuevos libros en el Evangelio de Mateo, con la nueva ley o la nueva palabra de Jesús, el nuevo Moisés. Entonces es muy interesante lo que sucede alrededor de cada uno de estas predicaciones de Jesús en el Evangelio de Mateo. Y esta es la primera.
y una de las más conocidas y más comunes, el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Dentro de este sermón, que abarca 3 capítulos completos, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo, también hay subdivisiones. Esta que leímos hace un momento es la primera sección del Evangelio de Mateo. Una sección conocida como las bienaventuranzas, las bendiciones o las dichas. Y dicho sea de paso, mis estimados hermanos y hermanas de la Iglesia Jesús de Nazaret, este año que inicia, estaremos reiniciando las células, y los temas que estaremos estudiando en las células tienen que ver precisamente con esta sección del Evangelio de Mateo, las bienaventuranzas. Y bueno, tendremos tiempo, primeramente el Señor, en casa, en cada célula familiar, tendremos tiempo suficiente para analizar, meditar, profundizar en cada una de estas bienaventuranzas, en el significado que pueden tener para nosotros. En esta ocasión, esta mañana, mi intención es dar simplemente un panorama general del significado de cada una de estas bienaventuranzas, beatitudes, dichas, bendiciones, como se le puede llamar. Y es como un resumen, pudiéramos decir, y la explicación de cada una de estas bienaventuranzas, un pasaje por demás rico, por demás hermoso, que tiene mucha bendición y mucha enseñanza para los cristianos de todos los tiempos. Esta predicación, cabe señalar también que cuando inicia el capítulo 5, dice que cuando Jesús vio a las multitudes, se subió a la ladera de una montaña y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles. Quiere decir que esta es una predicación que Jesús dio para todo público. Estaba en lo alto de una montaña y sus discípulos estaban cerca. Podríamos decir que los que de primera mano escucharon estos consejos fueron los discípulos, pero eran consejos para toda la gente que se acercó. Para toda criatura, podríamos decir, o para toda persona es este mensaje. Son consejos prácticos, son cualidades que Jesús pone como enseñanza para toda persona. Cabe señalar también, antes de entrar a la primera bienaventuranza, que Jesús, desde que inició su ministerio, empezó a predicar el reino de Dios. Y decía, el reino de Dios se ha acercado. Y el sermón de la montaña, es el sermón del reino de Dios, donde Jesús explica cómo son los miembros o los ciudadanos de este nuevo reino inaugurado por él, el reino de Dios. Y tienen características muy particulares estos miembros o ciudadanos del reino de Dios. Tú y yo somos parte de ese reino. Los que hemos creído en Jesús somos parte del reino de Dios. Y como tales, debemos conocer cuál es la voluntad de Jesús para nosotros. Y parte de esa voluntad está en este pasaje, en este sermón de la montaña. Muy bien, iniciemos. Iniciemos con la primera bienaventuranza. Dice el versículo 3, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Cada bienaventuranza tiene 3 partes. La primera es la bendición. La segunda es la condición. Y la tercera es la recompensa. Lo voy a repetir una vez más. Cada bienaventuranza tiene 3 partes. Y es un esquema que se repite en todas estas bienaventuranzas. Inicia cada bienaventuranza número 1 con la bendición. Número 2, con la condición. Y número 3, con la recompensa o la promesa. Esta primera bienaventuranza dice, primeramente, dichosos. Esa es la bendición. Los pobres en espíritu es la condición. La condición del ciudadano del reino de Dios. Si el ciudadano del reino de Dios tiene esta cualidad, obtendrá la promesa.
Y la parte número 3, la promesa de esta bienaventuranza es porque el reino de los cielos les pertenece. La palabra dichoso o bienaventurado es una palabra que significa feliz, pero muy feliz, 3 veces felices, 3 veces feliz aquel que sea de esta o de otra manera. Alguien también puede decir gozoso, dichoso, quien sea de esta manera. Pero la primera bienaventuranza otorga esta dicha y esta bendición a los que son pobres en espíritu. Y está haciendo referencia a aquellas personas que en su espíritu son pobres y no ricos. Tal vez una manera de explicarlo es con la característica también bíblica de la altivez. Aquella persona que es altiva o que es orgullosa de sí mismo, podríamos describirla a la luz, a la comparación de este pasaje como una persona rica o millonaria en espíritu. Quiere decir que tiene el espíritu muy elevado. Es una persona orgullosa, es una persona altiva, es una persona que acostumbra a mirar por debajo de los hombros a los demás, que tiene más alto concepto de sí mismo. Esa es una persona, podríamos decir, rica en espíritu. La persona pobre en espíritu es lo contrario. Es una persona humilde, es una persona sencilla, es una persona que sabe que tiene un correcto concepto de sí mismo. Puede ser referencia a las personas humildes, aunque la tercera bienaventuranza también hace referencia a los humildes. Pero también puede hacer referencia a las personas que son totalmente dependientes de Dios. Por allí en tiempos bíblicos se hacía referencia, cuando se hablaba de los pobres en espíritu, a un grupo de personas que por ser muy pobres materialmente, no tenían absolutamente nada. Y al no tener absolutamente nada, no tenían a nadie a quien recurrir para satisfacer sus necesidades. Y como no tenían a nadie a quien recurrir, ¿a quién creen que recurrían en todas las ocasiones? A Dios, el Padre de los cielos. Como no tenían recursos ni contactos para conseguir el alimento, ellos acudían a Dios para conseguir alimento. Como no tenían medios ni recursos para vestirse, acudían a Dios para pedirle del vestido. Como no tenían recursos ni medios para conseguir un empleo, un trabajo, un recurso, acudían a Dios. Era gente tan humilde y tan sencilla que como no tenía nadie, tenía que recurrir a Dios, al Padre de los cielos. Entonces estas personas eran pobres en espíritu, pero ricas, porque al no tener a nadie, tenían a Dios. Y esta es una enseñanza para nosotros. Muchas veces nosotros confiamos y creemos en nuestros propios medios, nuestros propios recursos, para satisfacer lo que necesitamos. Y dejamos a veces a Dios en segundo término. Los pobres en espíritu son los que reconocen que necesitan a Dios en todo momento y en toda situación. Y bienaventurados son estos pobres en espíritu, porque el reino de los cielos es suyo. Porque como no tienen a nadie más a quien acudir, acuden a Dios y el Padre Celestial les otorga el reino. Interesante esta primera característica de los ciudadanos del reino de Dios, pobres en espíritu, y de los tales es el reino de los cielos. Bienaventuranza número 2, versículo 4, dice, dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Esta segunda bienaventuranza, la bendición es la parte donde dice dichosos o bienaventurados. La condición es los que lloran y la promesa o recompensa es porque ellos serán consolados. Y es interesante porque, bueno, en la mentalidad judía, la instauración del reino de Dios en la mentalidad judía iba a ser un tiempo, un momento en el cual iba a venir un caudillo de parte de Dios y iba a liberarlos de la opresión romana, iba a restaurarles el reino y tendrían toda clase de de medios, de recursos materiales
serían una nación poderosa sobre todas y se relacionaba con poderío de parte de Jehová hacia el pueblo judío. Y cuando viene Jesús a predicar el reino de Dios, predica al parecer cualidades de debilidad. Bienaventurados los pobres en espíritu, ahora bienaventurados los que lloran. Esta bienaventuranza nos enseña que una cualidad del ciudadano del reino de Dios es que llora. Una cualidad del ciudadano del reino de Dios es que sufre. Jesucristo no ha venido a prometernos que el sufrimiento parará para todos aquellos que le seguimos. Vendrá un día cuando su reino esté en su plenitud, donde la promesa de Él es que el sufrimiento cesará, cuando estemos en su presencia. Pero mientras tanto, mientras el reino de los cielos se está estableciendo en la tierra, nosotros que somos ciudadanos de ese reino, tenemos que atravesar por el sufrimiento, por el dolor y por el llanto. El ciudadano del reino de Dios no es una persona que niega el sufrimiento, que evita el sufrimiento o que piensa que nunca va a venir. Muchos cristianos, cuando vienen a Cristo, se desaniman rápidamente cuando vienen los problemas y las pruebas, porque han pensado o les han predicado un evangelio incorrecto. Les han dicho que al venir a Cristo se acabarán los problemas. Esto no es cierto. Jesús mismo lo predicó. Los ciudadanos del reino de Dios sufren y lloran, pero son bienaventurados porque ellos recibirán consolación y recibirán la consolación de parte de Dios. No cualquier consuelo, no cualquier consolación humana, sino una consolación eterna y gloriosa de parte de Dios en el momento del sufrimiento, que ayuda a soportar la prueba y con la recompensa del tiempo final en el cual la plenitud de Dios lo llenará todo. Entonces, los ciudadanos del reino de Dios sufrimos y lloramos y sabemos afrontar el tiempo de sufrimiento y el tiempo de dolor, sabiendo que es parte de la vida, pero reconociendo que tenemos a un consolador que está con nosotros, que nos consuela en el tiempo presente y nos promete un tiempo donde ya no habrá más sufrimiento. Pero los ciudadanos del reino de Dios lloramos. Los ciudadanos del reino de Dios pasamos problemas, pasamos tribulaciones, pero tomados de la mano de nuestro Dios. Esta es la segunda de las bienaventuranzas. La tercera, versículo 6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Perdón, estoy leyendo el versículo 6. La tercera bienaventuranza es el versículo 5. Dice, dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Y nuevamente hace referencia esta bienaventuranza a la humildad y a la sencillez de corazón. Mientras que la primera bienaventuranza está haciendo referencia a los que son totalmente dependientes de Dios, esta bienaventuranza está haciendo referencia a las personas que son humildes, sencillas de condición. Fíjense que la palabra de Dios, el Evangelio, es sencillo. No es fácil, pero es sencillo. No es fácil vivirlo, pero es sencillo comprenderlo y entenderlo. Son máximas, son enseñanzas muy, muy básicas y muy sencillas que nosotros podemos entender. Y el ser humano, el cristiano, tiene que aprender a vivir con esta disciplina, porque también es una disciplina espiritual, de la sencillez. El ser sencillos, el ser hermanos, el ser solidarios, el ayudar a los demás, el hermanarnos, el saber que todos somos parte de un mismo reino, que nadie es más que otro, que somos humildes, que debemos ser humildes como nuestro Señor Jesucristo fue humilde mientras estuvo en la tierra, que debemos servirnos unos a otros, así como el Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido. Y dice la palabra de Dios que son dichosos los que son humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad, la tierra como herencia. Y se está haciendo referencia claramente, ¿verdad?, a esa tierra prometida o ese gozo que viene después, que solo Jesucristo puede dar con su segunda venida. Ahora sí vamos a la
bienaventuranza número 4, versículo 6, dice: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Y esta bienaventuranza, la cualidad, la condición que está describiendo nuestro Señor Jesucristo, es la cualidad de la justicia, de buscar siempre la justicia. Tal vez el término de justicia es un término que en nuestros días también se ha complicado. Tal vez en asuntos legales la justicia se ha vuelto un poco complicada, difícil de entender, pero cuando bíblicamente se habla de justicia o cuando en el reino de Dios se habla de justicia, hablamos de la fidelidad de Dios a sus hijos, la fidelidad de Dios a su pueblo. Entonces, cuando el Señor promete que serán dichosos los que busquen la justicia, los que tengan hambre y sed de justicia, se refiere a que serán dichosos los que trabajemos y persigamos esa justicia de Dios, esa compasión de Dios, lo que Dios quiere darle a sus hijos. Cuando Dios hace pacto con Israel, Dios promete protegerlo y demanda de su pueblo fidelidad. El trato es ese. El Señor, Dios, protege y provee, y el pueblo le es fiel. Es un pacto similar al que tiene con su pueblo hoy en día, con el pueblo cristiano. Nosotros le rendimos nuestra fidelidad, nuestra lealtad, y Él nos brinda protección, cuidado, provisión. Pero también nos hace embajadores de su justicia. Debemos ser compasivos y ser las manos, los pies y los ojos de Jesucristo en esta tierra. Darle pan al hambriento, al necesitado, ayudar al que está en problemas, visitar al huérfano, a la viuda, visitar al preso, ser compasivo con los que menos tienen. El ciudadano del reino de Dios es compasivo y aplica la justicia de Dios. Justicia no es darle a todos igual. Justicia es dar lo que cada uno necesita en términos bíblicos. Dios le da a cada uno lo que necesita. Y nosotros debemos ser esos agentes de justicia social, debemos ser esos agentes de compasión para toda la humanidad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Muchas veces se confunde esto, ¿verdad?, con los que buscan causas justas, ¿verdad? Pero la justicia en el reino de Dios puede ser traducida como compasión. Dice la siguiente bienaventuranza: dichosos los compasivos, porque serán tratados por compasión. Y está muy ligada a la bienaventuranza anterior. La compasión debe ser una de las características primordiales del ciudadano del reino de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, nos caracterizamos por ser compasivos. Somos miembros de este reino si somos compasivos, y seremos bienaventurados si somos compasivos, porque también seremos tratados con compasión. Cuando necesitemos, seremos saciados. Cuando necesitemos clemencia o misericordia, recibiremos misericordia. La palabra de Dios dice que con la medida que cada uno mida, también será medido. Continuamos. Dice la siguiente bienaventuranza: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y esta bienaventuranza habla de pureza de corazón, pureza en las intenciones. Alguien lo ha asimilado mucho con el concepto de santidad. Sobre todo en el libro de los Salmos y en el Antiguo Testamento, la santidad tiene que ver con esa pureza de corazón y esa pureza de intenciones. Verán a Dios es la promesa para aquellos ciudadanos del reino que tengan corazón limpio. Dice el salmista: ¿quién puede entrar, Señor, a tu santuario para adorar? Aquel de manos limpias y corazón puro. Aquel que tiene corazón puro, que tiene sinceridad y bondad en su corazón.
Muchas veces, si estoy hablando en general, las personas suelen hacer cosas que parecen buenas con intenciones malas. Sí es posible hacer cosas que parezcan buenas con intenciones malas. El Señor ve la intención del corazón cuando nosotros hacemos algo. Si bien la salvación no se gana por obras, porque es gratuita, por creer en Jesucristo, pero sí es un testimonio de nuestra fe las obras que hacemos. Y todo aquello que hacemos, con la intención que lo hagamos, el Señor lo ve. El mejor ejemplo de esto tal vez puede ser Caín y Abel. Ambos trajeron una ofrenda a Dios, sus acciones por fuera eran buenas, pero el Señor vio el corazón, aceptó una ofrenda y rechazó la otra, porque el corazón ve el interior del corazón. Y esto también se le puede llamar santidad, es parte de las cualidades de la santidad, tener pureza en nuestras intenciones, pureza en nuestro corazón. Hermano y hermana, cuando nosotros leemos el Salmo y vemos que dice el salmista, ¿quién puede entrar en tu santuario para adorar? El de manos limpias y el de corazón puro. Y nosotros vemos hacia nuestras manos y hacia nuestro corazón, como dice el canto también, el canto inspirado en este salmo, vemos que nuestras manos probablemente no estén limpias. Y es triste. Y volteamos a ver en nuestro corazón y es probable que también en nuestro corazón veamos que no hay pureza. Y es triste. Pero es bendición de Dios que nos demos cuenta. Es el Espíritu Santo el que está señalando. Por eso el canto, después de entender el salmo, dice, Señor, dame manos limpias y un corazón puro, para que yo pueda entrar a tu santuario y pueda adorarte. La bendición de la palabra de Dios es de que siempre reflejados en la palabra, es tiempo para pedirle a Dios ayuda, para que limpie nuestras manos y purifique nuestro corazón. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Los ciudadanos del reino de Dios trabajamos por la paz. Y la paz no es solo ausencia de guerra. La paz que nosotros predicamos y la paz por la cual nosotros trabajamos es la paz de Dios. Ese shalom, esa paz que solo Dios puede dar. Esa paz de la que habló Jesucristo cuando envió a sus discípulos de casa en casa a decir que el reino de los cielos se había acercado y que la paz de Dios reposaría sobre ese hogar. Y que quien la quisiera aceptar, la paz de Dios se quedaría en su corazón y en su hogar. Es la paz, una paz que el mundo no puede dar, una paz que solo Jesús puede otorgar. La paz de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Es la última de las bienaventuranzas. Lo siguiente es solo complemento de esto. Es una bienaventuranza que nos indica, que nos enseña que los perseguidos por causa de la justicia, los perseguidos por causa del reino de Dios, seremos bienaventurados. Seremos rechazados, seremos menospreciados por llevar este mensaje, pero seremos dichosos. Seremos dichosos porque dice su palabra que el reino del cielo nos pertenece. Espero de todo corazón, mis hermanos y mis hermanas, que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Que el Señor les bendiga.